tal, jóvenes estudiantes? Seguimos aprendiendo en casa y seguimos con nuestro curso de razonamiento matemático, bueno, un mini curso de razonamiento matemático, y estamos ya entrando a lo que son las sumas notables, ¿ok? Entonces, tenemos lo siguiente, vamos a mencionar, a conocer las principales sumas notables, unas sumas que ya están establecidas, ¿ok? Ya podemos aplicar una simple formulita para poder saber cuál es el resultado total de esa suma, ¿no? Son las 5 principales: la suma de los primeros números naturales, tenemos la suma de los primeros números pares, lo mismo con los impares, los números cuadrados y los números cubos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si yo quiero sumar, por ejemplo, los primeros 20 números naturales? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta llegar al 20. Entonces, una forma sería sumando uno por uno. Imaginemos que nos digan que sumemos del 1 al 40, del 1 al 400, sería bastante trabajo, ¿ok? Entonces, lo que podríamos hacer es aplicar una formulita. ¿Y cuál es esa formulita? Entonces, no olvidándonos que el valor de n, pues acá vamos a poner así, n, ¿qué cosa es? Es el número de sumandos. N es el número de sumandos, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces, si me piden la suma de los primeros números naturales, voy a aplicar la siguiente fórmula: n multiplicado por n más 1 sobre 2. No olvidándonos que n es la cantidad de sumandos. Y ojo que la suma tiene que empezar por algo de los primeros números naturales, empezar desde el 1, ¿de acuerdo? Para los números pares, el primer número par, hay que empezar desde el 2, ¿de acuerdo? Hasta un par que me indique, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la formulita? Lo mismo de arriba, n por n más 1, solo que ya no dividimos entre 2, ¿no? Y eso sale pues porque nos damos cuenta que la parte de abajo, esta suma es el doble de la suma de la parte superior, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo calculo la suma de los números impares? Ese es sencillo, ese simplemente veo cuántos números hay, cuántos impares, empezando desde el 1, ¿de acuerdo? Y simplemente esa cantidad le elevo al cuadrado. Ya está. Entonces, el número de términos elevado al cuadrado. Números cuadrados. La suma de los números naturales elevado a los cuadrados de los números naturales. Vamos a ver. Eso es n, el número de términos, por n más 1, multiplicado por 2n más 1 sobre 6, que tal vez sea la más extensa, que no es mucho, es fácil de aprendernos. Y la de los números elevados al cubo, ¿de acuerdo? 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, hasta n al cubo. Vamos a ver. Contamos cuántos números hay y simplemente le aplicamos la misma de arriba. N por n más 1 sobre 2, con la diferencia de que esta va elevada al cuadrado. Tenemos las 5 básicas, las 5 principales, las 5 sumas notables que deberías saber, aprendértelas sí o sí, saber utilizarlas. ¿Por qué? ¿Dónde es útil? ¿Dónde es esto bastante útil? Cuando entremos a lo que son las sumatorias, ahí vamos a ver que esto nos va a ayudar a encontrar la solución de esa sumatoria de una manera sencilla, más práctica, ¿de acuerdo? Entonces, suma los naturales, n por n más 1 sobre 2. Primeros números pares, n por n más 1. Primeros impares, n cuadrado. Cuadrados, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y la de los cubos, la misma elevada al cuadrado. No olvidándonos que n es el número de sumandos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y vamos a aplicar esto a un problema sencillo, ¿de acuerdo? Un problema sencillo. El problema número 7, ya estamos, vamos a ver. Me piden calcular la raíz cuadrada de esa suma. Y como ya vimos, son números impares. Toditos estos son números impares. Y estos números que están aquí son números impares. Y vemos que se parece a lo de acá. 1 más 3 más 5 más 7 más 9, así sucesivamente. En este caso está el 79. ¿Ya? ¿Y cuál es la fórmula para eso? Ya, pues acá está, n al cuadrado. Entonces ya sé que esto lo voy a calcular con n al cuadrado. ¿De acuerdo? Ya está, n al cuadrado. La pregunta es, ¿cuánto vale n? Y aquí tengan bastante cuidado, porque muchos cometen este error. Ah, ya, profe, me dijo que la fórmula es n cuadrado. ¿Y qué hacen? Miran el 79 y ponen 79 elevado al cuadrado. Así. Lo que es un error tremendo. Porque estoy diciendo bien claro, y acá lo he puesto,
que n es el número de sumados, por eso hago hincapié en eso. N es la cantidad de términos, el número de sumados que hay. Y 79 no es la cantidad de términos. En el caso de esto coincide, porque son números consecutivos, números naturales. Pero acá no, pues. El 79 es el último término. ¿Cuántos? Yo tengo que hacer la pregunta. ¿Cuántos números impares hay desde el 1 hasta el 79? Hay que tener cuidado porque esto va avanzando de 2 en 2. Y hay un truco sencillo, ¿eh? Cuando tú tengas los primeros, empezando del 1, ojo, esto se puede aplicar empezando desde el primero, que es el 1, el primer número impar, ¿de acuerdo? ¿Quieres hallar cuántos términos hay? Fácil. Si son impares, para impares haces lo siguiente. Al último número, le sumas 1 y lo divides entre 2. Y ya tengo cuántos términos hay. Entonces vamos a ver. Encontremos n. N va a ser igual al último de 79 más 1 entre 2. Entonces, ¿cuánto vale mi n? Ah, ya. Mi n vale 40, ¿de acuerdo? Entonces eso vale 40. N vale 40. Y lo reemplazo, pues. Entonces, ¿cómo me va quedando mi expresión a? A va a ser igual a la raíz cuadrada de n cuadrado. Pero n ya sé que vale 40, porque acá lo encontré. El número de términos sería 40 al cuadrado. ¿Listo? Y ya está. ¿Cuánto queda eso? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 40 al cuadrado? ¿No? Que muchos están acostumbrados a hacer esto. Bueno, en este caso que estamos trabajando con un número positivo, que es el 40, se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? La raíz, como lo hacen muchos, eliminar la raíz con la potencia y simplemente me quedaría 40. ¡Listo! La suma de esos 40 números impares desde el 1 hasta el 79 y a ese resultado le sacamos la raíz cuadrada, me quedaría 40. Te das cuenta que es más sencillo aplicar la formulita de las sumas notables que ponernos a sumar todo eso y sacarle la raíz cuadrada. Entonces, ¿cuál es la solución? La alternativa B. Listo. Ya está. Problema sencillo para ir aplicando la teoría que estamos aprendiendo. Ya poco a poco vamos a ir levantando un poco el nivel. Yo sé que esto es sencillo, pero si recién estás empezando, está muy bien que lo mires y lo practiques, ¿ok? Bueno, ha sido un gusto. Nos vemos la próxima. No olvides quedarte en casa. Saludos para la familia Exitina.